En Paraguay, durante el mes de agosto, existe un refrán en guaraní que dice: Agosto, vaca piru, aguaigui, guerajaja. ¿Qué significa? Vaca piru, literalmente vacas flacas. Guaigú, guerajaja. Y se lleva a las viejas. En conjunto, agosto se lleva a las vacas flacas y a los ancianos. Este dicho refleja la creencia popular de que agosto es un mes difícil, tradicionalmente asociado con un incremento en enfermedades respiratorias, fríos intensos y otras molestias que afectan especialmente a personas mayores o menos saludables. ¿De dónde viene esta expresión? Se cree que el refrán nació como forma de espantar malas energías o augurios negativos asociados al mes de agosto. Según el folclorista Serafín Francia Campos, agosto se lleva a los viejos, y por eso se desarrolló la tradición de tomar un brebaje protector llamado carrulim, caña, ruda y limón, para defenderse de esa mala onda. El carrulim es una bebida ritual hecha con caña de alcohol, ruda y limón. Su consumo es popular en Paraguay el 1 de agosto, como una forma de protección simbólica ante los peligros del mes. Es común tomar 7 tragos como rito para alejar Pi-a-Raku, energía mala, del resto del año. La frase agosto vaca piru y guaigú guerajaja proviene del guaraní y hace referencia a que agosto es percibido como un mes difícil que se lleva a los más vulnerables. Como respuesta cultural, los paraguayos tomaron la tradición de beber carrulim el 1 de agosto para protegerse simbólicamente de las malas ondas.